Vamos a desarrollar la segunda clase de la unidad 2, cuyo tema es clasificación del suelo, sistema de clasificación ASTO, sistema de clasificación SUCS. El objetivo de la clase es conocer los sistemas de clasificación de suelos de uso más generalizado. En verdad es una clase un tanto corta en su desarrollo, digamos, pero los contenidos son amplios. Lo que sucede es que ustedes, como parte de su trabajo autónomo, deben complementar de manera suficiente los contenidos que les voy a compartir, porque es importante que ustedes tengan la comprensión cabal de los temas que se van a tratar. Es fundamental conocer el asunto de los sistemas de clasificación de suelos, pero eso corresponde básicamente a su preparación autónoma, ¿no? Lógicamente, en cuanto a dudas, inquietudes, asuntos que no estén claros, ustedes tienen el total derecho a preguntarme por medio de los canales que hemos establecido para tales efectos. Antes de entrar a la clase, quiero también recomendarles, solicitarles como parte de asimismo de su trabajo autónomo, establezcan un asunto pequeño que dejamos considerado en la clase anterior, donde establecimos pues, que hay 3 parámetros de los suelos que tenemos que determinar en laboratorio, como son el coeficiente de curvatura, el coeficiente de uniformidad y el módulo de finura. En cuanto al módulo de finura, habíamos dejado asentado que para determinar el mismo tomamos en cuenta los porcentajes retenidos en los tamices estándar. Lo dejamos así de manera general. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es que ustedes determinen a qué se refiere eso de los tamices estándar. Que determinen cuáles son los tamices estándar que se utilizan en laboratorio para poder establecer el módulo de finura de un suelo o de un material, ¿no? Entonces, eso queda como parte complementaria de la clase anterior como trabajo autónomo. Y les pido, por favor, los invito a que no descuiden esa situación que les estoy solicitando, porque en cualquier evaluación, pues yo haré referencia a lo que les acabo de manifestar. Continuando con el tema propuesto para la presente clase, vamos a hablar del sistema de clasificación ASTO. El sistema de clasificación ASTO pues, es un sistema establecido por una entidad gubernamental estadounidense que se encarga específicamente de regular y normar el aspecto de la construcción vial y del transporte en general, ¿no? Entonces decimos que el sistema de clasificación ASTO es uno de los primeros sistemas de clasificación de suelos. Efectivamente, fue desarrollado en el año 1928, es decir, a principios del siglo XX, ¿no? Y sus estudiosos fueron los ingenieros Terzaghi y Jochen Tobler. Este sistema se usa cuando se construyen carreteras. Puesto aquí, efectivamente, como les decía, este sistema es un sistema que nos sirve a los ingenieros que nos hemos dedicado, nos dedicamos a la construcción de carreteras, tanto en el aspecto de diseño cuanto en el aspecto de construcción propiamente dicho. Entonces, este sistema tiene la particularidad de que los aspectos que enfoca son los aspectos relacionados básicamente con las características que deben o tienen los suelos y materiales que se utilizan como
reitero, en la construcción vial. Es decir, es un sistema de clasificación un tanto particular, ¿no? No es un sistema general o que abarca otra gama de suelos. Aquí tenemos la tabla de clasificación de los suelos según este sistema de clasificación ASTO, ¿no? Entonces vemos de manera así rápida que primeramente se establecen grupos que van desde el grupo A1 hasta el grupo A7, ¿no? A8, A7, A8, ¿no? Perdón, hasta el grupo A7. Y también dentro de esos grupos se establecen subgrupos, tal cual vemos aquí, ¿no? Entonces, en base a esas consideraciones iniciales y también tomando en cuenta los porcentajes que pasan o que son retenidos de cada uno de los suelos, se va estableciendo las características generales de todos ellos y también no solo características, sino también especificación. O sea que un suelo para ser considerado como tal o un material ser considerado como tal tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Este asunto se entiende mucho más cuando uno va tomándole un poco más de profundidad al estudio. Por lo tanto, yo lo que les sugiero y les invito a hacer es a descargar este cuadrito con la teoría respectiva para que ustedes vayan, como parte de su trabajo autónomo, vayan familiarizándose con el manejo de este tipo de documentos. Entonces yo siempre pues estaré pendiente de las necesidades de ustedes en cuanto a inquietudes, a dudas, para irles solventando, ¿no? Pero lo que invito de manera reiterativa y haciendo énfasis es que ustedes tienen que descargar estos documentos, ¿no? Los recursos que yo mismo les hago llegar para que ustedes vayan familiarizándose con estas situaciones. El sistema de clasificación SUBS. El sistema SUBS quiere decir el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Es un sistema de clasificación de suelos más nuevo, digamos, ¿no? Posterior al que vimos con anterioridad. Y se creó con el propósito de unificar criterios de clasificación de suelos a nivel mundial. Y más que todo, también que sea un sistema de clasificación más amplio, que tome en cuenta una gama mayor de suelos, ¿no? No solamente los relacionados a la construcción civil o a la construcción vial específicamente, sino otro tipo de suelos mucho más generales, ¿no? Más extensa, un análisis más extenso de lo que son los suelos. Entonces podemos ahí también establecer suelos que inclusive son de uso agrícola y esas cosas, ¿no? Y también tratando de que todos los países a nivel mundial hablen el mismo idioma en cuanto a lo que la clasificación de suelos tiene que ver. Con ese propósito se creó este sistema. Por eso se llama Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, ¿no? Y dice que el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUBS, es una clasificación de los suelos gruesos y finos que se determina por el cribado de la malla número 200, en donde las partículas gruesas son más grandes que la malla y las finas las que pasan a través de ella. Así es, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho con anterioridad que dentro de una muestra de suelo, el tamiz que marca la frontera entre lo que es la serie gruesa y la serie fina del mismo es el tamiz o la malla número 200. La malla número 200 es la que marca esa frontera entre la serie gruesa y la serie fina de un suelo. Entonces, en base a estas consideraciones de acá, se considera un suelo grueso si más del 50%
de sus partículas no pasan la malla 200. Es decir, que de una muestra de suelo, si más del 50% me queda retenido en la malla número 200, ese suelo yo lo considero como un suelo grueso. Y, por el contrario, si más del 50% de la muestra logra pasar el tamiz con la malla número 200, a ese suelo yo lo consideraría como un suelo fino, ¿no? También es bueno recordar que la serie gruesa de un suelo corresponde a lo que es la grava y la arena, y la serie fina de una misma muestra del suelo corresponde a lo que es limo, arcilla y el material coloidal que se encuentra en suspensión, ¿no? Aquí tenemos el cuadro característico de lo que es la clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Lamentablemente, al convertir el PowerPoint en PDF, pues no se me dio como hubiera sido del caso, pero no hay ningún problema, porque de igual manera como en la parte anterior del sistema ASTO, ustedes este documento lo pueden encontrar en cualquier material bibliográfico relacionado. Y asimismo, pues, he hecho llegar. Y si es que hay alguna duda, me la pueden preguntar sin ningún problema, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí nosotros tenemos que hacer primeramente una identificación del suelo en el campo. Se hace la identificación del suelo en el campo, ¿no? Tenemos también que nombramos con nombres típicos a los suelos, ¿no? Y también tenemos que establecer los criterios de laboratorio, ¿no? Los criterios de clasificación en laboratorio. Entonces, como aparentemente es un poco más complejo este asunto, pero no hay tal, es cuestión de familiarizarse. Entonces, por eso les invito a que ustedes descarguen el documento, lo analicen, cualquier situación me la comentan. Aquí también ustedes pueden darse cuenta que se utilizan los prefijos y sufijos de los que hablamos en clase anterior, ¿no? Para ayudarnos a clasificar los distintos suelos. Entonces, jóvenes, yo les invito y les sugiero que descarguen estos documentos para que se vayan familiarizando. Es importante hacer notar porque, como les había dicho asimismo en oportunidad anterior, la mecánica de suelos es una disciplina totalmente práctica. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta el fundamento, la parte teórica para poder hacer las consideraciones prácticas. Eso es lógico, ¿no? Pero me refería especialmente a que tenemos que siempre en laboratorio hacer las pruebas, los ensayos para determinar las características de los suelos e ir entendiendo la disciplina como tal, ¿no? Entonces, ojalá que algún rato ya haya la oportunidad de acceder a ciertos temas de laboratorio para que ustedes se vayan familiarizando con la disciplina y logren tener cabal entendimiento de esta materia, de esta disciplina que, como les dije asimismo en oportunidad anterior, realmente es apasionante, es una de las cosas más interesantes que tiene la ingeniería, en este caso la ingeniería civil, y ojalá que alguno de ustedes le tome tanto interés al asunto para que se dedique a trabajar en el área de mecánica de suelos, que es un área realmente apasionante, como les reitero, ¿no? Aquí yo les he puesto como tema complementario de la clase
les he puesto un video que me gustaría que lo vean y lo analicen a cabalidad. Lo vean detenidamente, de principio a fin, porque es un video que marca muchas cosas interesantes y fundamentos en cuanto a la naturaleza y a la clasificación de los suelos, ¿no? Incluso a sus aplicaciones, a su utilización en ciertas áreas de tal o cual disciplina puntualmente hablando, ¿no? Entonces yo les hago la invitación correspondiente para que ustedes vean este video. Y justamente, entrando ya al plano de las actividades, yo les estoy pidiendo que realicen un resumen muy técnico, ¿no? Ya ustedes son futuros tecnólogos en construcción, entonces ustedes ya tienen que irse por el tema de desarrollar un documento a manera de un informe técnico, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que irse encasillando en ese formato. Entonces, realizar un resumen muy técnico y de contenido apropiado en cuanto a calidad y extensión del video sugerido, el video anterior. Les pido que envíen el informe en formato PDF a mi correo, que ustedes conocen perfectamente. Entonces, es bueno hacer énfasis en que el resumen tiene que ser ya un resumen técnico, ¿no? Utilizando terminología de carácter técnico, el análisis tiene que ser ya un análisis enfocado en la parte técnica, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes ya tienen que ir desarrollando esa habilidad de redactar informes técnicos, ¿no? El contenido tiene que ser apropiado en cuanto a calidad y extensión, ¿no? Porque estábamos diciendo que había personas que estaban haciendo unos contenidos realmente muy limitados, muy someros, muy escuetos. Entonces, no, un informe técnico tiene que ser preciso y claro y tener también una extensión adecuada para que sea analizado y sea aceptado por las personas que tienen que valerse de él para tal o cual situación. Entonces, por favor, mejoren sus informes, sus trabajos, para que vayamos ya entrando en una situación pues más profesional, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente les pido enviar el informe en formato PDF, no en otro formato. Hay gente, hay personas que insisten en llevarlo al contrario en este aspecto. Siguen enviando en formatos que no son los adecuados y ahí es que ya, digamos, tenemos que echar mano al tema de las calificaciones. Pues, lamentablemente no podemos calificar una cosa que no se ha pedido. Tenemos que calificar las cosas tal cual se piden, ¿no? Y les pido que envíen este informe a mi correo electrónico. Reitero, estos temas son muy importantes y se logrará un adecuado adiestramiento en la comprensión de los mismos, pero siempre y cuando ustedes pongan la debida dedicación. Por favor, hagan estudio autónomo de estos asuntos. Traten de autónomamente analizar los documentos y saben y están claros de que yo estaré totalmente entregado al tema de acompañamiento docente. Ustedes tienen el derecho y yo tengo la obligación de solucionar, de solventar cualquier duda que se presente al respecto. Pero por favor, háganlo. No dejen de hacerlo. Porque inclusive cuando yo veo que hay preguntas, hay inquietudes, pues eso me demuestra que hay interés también en la asignatura. Entonces, por favor, háganlo.
Les había advertido que la clase está corta en su desarrollo y la estamos terminando. Les agradezco y también les recomiendo que estudien bien el material de las dos clases correspondientes a la unidad 2 para realizar el test correspondiente. Muchas gracias nuevamente.